Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Como se ha explicado Erika, el caso que voy a explicar hoy se enmarca dentro de la parte práctica de uno de los módulos del máster en terapias contextuales y también del bienestar emocional, que es terapia de aceptación y compromiso, que no sé si conocéis mucho o poco, sois psicólogas, ¿sí? Con este caso la idea es aproximaros a la metodología de trabajo desde este enfoque terapéutico, y además he incorporado, porque así se hizo el tratamiento, os he traído también la realidad virtual que se incorporó, ya adelantado un poquito el tratamiento, en 2 o 3 sesiones, ¿sí? Para que veáis un poco también cómo podemos integrar la tecnología para trabajar algunos aspectos terapéuticos. En este caso, en realidad virtual, hay muchos otros formatos de aplicar tecnología. En este caso os traigo a ver si nos da tiempo, disponemos aproximadamente de 1 hora y cuarto, para que podáis ver un poquito de profundidad este tipo de tecnología, que no sé si conocéis o no, pero bueno, vamos a ver si la podemos ver. ¿De acuerdo? Es un caso de trastorno adaptativo. Como sabéis, ahora el DSM-5 se incluye dentro de los trastornos por estrés, ¿sí? Trastornos traumáticos y por estrés. Y si funciona, es el caso de una paciente que tiene 41 años, está casada, bueno, actualmente en proceso de separación. De hecho, el problema que empieza a experimentar esta paciente aparece cuando se plantea la separación matrimonial, y este proceso de divorcio, bueno, tiene sus complejidades, ahora os voy a comentar, y esto es lo que va a ser el factor de estrés que desencadena la sintomatología adaptativa que presenta la paciente. Hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas que presenta sintomatología de tipo adaptativo, y rápidamente ella solicita ayuda para poder afrontar adecuadamente la situación de conflicto, la separación, y además porque se siente como muy perturbada, sobre todo porque me explica que le cuesta mucho controlar sus pensamientos, ¿sí? Y ella está lleva unas semanas intentando reducir esa intensidad de pensamiento, pero no lo logra, ¿sí? Insiste, lucha, intenta pararlo, intenta ese diálogo interno intenso y no lo consigue. Y esto le lleva a sentirse bastante afectada emocionalmente. Durante el tiempo que estuvo casada tienen 3 hijos, 2 niñas y un niño. No hay antecedentes médicos relevantes, y durante el proceso de divorcio, que aún no está concluido, se está acordando una custodia compartida para los niños, ¿sí? Tanto ella como el que es que era su esposo hasta ahora son maestros de educación primaria. Ella es responsable del ciclo inicial de una escuela de 3 líneas, y el esposo también trabaja en la misma escuela y también es maestro en el ciclo inicial. Y todo este conflicto queda encerrado en ese ciclo inicial, en esa escuela, porque a la vez la tercera maestra, la tercera tutora de la línea de primaria, está también implicada en todo esto, ¿sí? ¿Qué sintomatología presenta esta paciente? Bueno, pues la sintomatología clásica, típica de un trastorno de adaptación. Y lo primero que ella refiere es tristeza, y cuando le pregunto acerca de la tristeza, me explica que constantemente está pensando en el sentido, porque después de 11 años de matrimonio, más 2 años de relación de pareja, de novios, está constantemente pensando en el sentido de la relación, de la pena que le da que sus hijos tengan que vivir un proceso de separación, que pierdan la unidad familiar que tenía hasta ahora. Esto constantemente está rumiando, hay una rumiación importante en este tema. Además de que tiene un sentimiento de desesperanza de cara al futuro, porque no sabe cómo va a esta problemática, a pesar de que han acordado, y bien acordado, el cuidado de los hijos, la custodia,
aquí no ha habido problema, sí que está bastante desesperanzada respecto a los conflictos que se han generado en el entorno laboral, ¿sí? Porque además han notado que hay una reducción notable de su rendimiento laboral. Y claro, esto le preocupa. Baja energía, le cuesta mucho levantarse por las mañanas, ha perdido la iniciativa, está poco motivada, pérdida de apetito, le cuesta mucho dormirse. Básicamente porque cuando intenta ponerse a dormir, salta el pensamiento este que le está molestando tanto y que quiere y que lucha contra él. Y puede tardar, tiene una latencia para conciliar el sueño que puede llegar a la 1h30, 2 horas tranquilamente, ¿sí? Con lo cual no descansa bien, se levanta con baja energía y volvemos otra vez a empezar. Sería difícil para nuestra paciente. Sentimientos de culpa, sobre todo de cara a los hijos, la ruptura familiar, esto me preocupa especialmente, sentimientos de baja autovalía y dificultades para concentrarse en el trabajo, está nerviosa, siente cierta ansiedad. En algunos momentos me explica que la ansiedad le llega a molestar y le llega a preocupar, no ha tenido ninguna crisis de angustia, pero sí que reconoce que es intensa. Sobre todo esta ansiedad es más alta cuando le desborda la rumiación y ve que no puede parar el pensamiento, y ahí le desborda más la rumiación. Bueno, hasta que no aparecen los conflictos en el matrimonio, yo no había experimentado ninguno de los síntomas que os he explicado anteriormente, ¿sí? ¿Por qué se produce el conflicto familiar? Porque la tercera persona en cuestión, que os he comentado antes, y el esposo pues tiene una relación extramatrimonial, ¿sí? Ella es testigo de esta relación, lo sospecha, pero ambos se lo niegan, ¿sí? Y se lo niegan una y otra vez hasta que ella los descubre en una de las aulas y entonces aparece el conflicto, ¿sí? Como os he dicho, ella es la responsable del ciclo, los otros dos están a su cargo, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan las tensiones. En las reuniones de coordinación hay tensiones y además esa tercera persona hace pública la situación y entonces en las cuales aparecen aliados de uno y aliados de otro que hace que se produzcan tensiones y conflictos, y esto no facilita la fluidez en el trabajo, las reuniones de claustro, bueno, todo esto genera tensiones. No solo hay problemas a nivel escolar, sino que además hay conflictos en la familia extensa. Los padres de uno y de otro no están muy de acuerdo en la forma en cómo han resuelto lo de las custodias y demás, ¿sí? Y ella tiene que luchar con el desacuerdo que tiene con respecto a sus padres, a los propios, él con los suyos, esto lo hablan y les ha llevado a que las conversaciones para resolver la custodia hayan tomado un tono más alto de lo deseable, que si no hubieran entrado seguramente las familias en juego, ellos tenían claro cómo lo querían hacer, pero ahí ha habido bastante influencia de las familias, tanto en los términos de custodia como los económicos, ¿sí? A todo ello, pues los hijos han sido testigos de esas discusiones, no la de ellos como pareja, sino en el seno cuando están con la familia extensa, ¿sí? Y esto a ella también le ha preocupado bastante y no sabe bien cómo gestionarlo. Bueno, otra fuente de preocupación, ¿sí? Como veis, un factor de estrés vital que lleva a esta paciente a esta sintomatología. Bueno, eso es un poquito lo que os he explicado, que los descubre y demás, y esta sintomatología que está experimentando de tipo mixto, ansioso-depresivo, está interfiriendo en la actividad diaria. El grado de interferencia es alto, ¿sí? Su rendimiento ha bajado, las obligaciones que ella tiene como responsable del ciclo inicial no las está cumpliendo en los tiempos que se le exige, no convoca todas las reuniones que tiene que convocar porque hay conflicto entre ellos y entonces evita esas reuniones, con lo cual hay temas que se quedan por resolver, y bueno, al final esto hace que la paciente decida tomarse unos días de descanso o una baja laboral para poder empezar a reordenarse, porque ella ve que está como muy acelerada mentalmente y que no puede parar toda esa cantidad de rumiación que le desborda. Bien, insiste mucho cuando llega Ana
insiste mucho en que su preocupación máxima es que no puede controlar sus pensamientos, que tiene su mente fuera de control. Y esto le perturba. Siempre ha sido una persona ordenada, que sabía lo que quería, cómo lo quería, y esto está generando bastante malestar. Bueno, como os he dicho, ella intenta luchar contra su mente en las últimas semanas y no siempre lo consigue, y esto le lleva a otra afirmación sobre ella misma. Dice, claro, si yo no puedo controlar mi mente, no puedo controlar mis pensamientos, no me puedo controlar, algo me está pasando, soy incapaz, soy débil, se considera una persona débil. Antes os he hablado de la baja autovalía a partir de esta situación problemática, y tiene que ver con esta manera de concebirse como débil porque no puede controlarse. Incluso en alguna ocasión ella ha experimentado miedo a no llegar a controlar esos síntomas de ansiedad que a veces nota que lo experimenta con cierta intensidad y que no puede frenarlo, y eso también le genera preocupación. Cuando ella piensa en la situación vital que está viviendo, no la ve tan grave. Bueno, pues hemos tenido un conflicto matrimonial, nos hemos separado, hemos llegado a un acuerdo razonable con respecto a la cuestión de los hijos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? ¿Sí? Ella ya ha aceptado, ella ya ha entendido que, bueno, sí se ha producido esa infidelidad y que ya está han llegado a una solución, ya está resuelto. ¿Sí? La separación y listo. Y esto le angustia, porque tampoco entiende por qué ella no consigue ordenarse y seguir con sus tareas y sus relaciones con fluidez. Es otro tema de preocupación. Además de que, debido a su bajo rendimiento, el equipo directivo decide destituirla de su cargo. ¿Sí? Cargo para el cual ella me explica que ha luchado, se lo ha trabajado mucho y está muy contenta con su cargo, y le sabría mal ser destituida. Porque además esto volvería a ser otro signo de esa debilidad que ahora sí. ¿Sí? Como es un autoconcepto complicado. Si tenéis alguna duda, por favor, levantad la mano y ahí me preguntáis. Bueno, las 3 primeras sesiones, como habéis visto, es un total de 22, 23, 24 sesiones. ¿Vale? En las 3 primeras sesiones lo que hacemos es la parte de evaluación, ver cuál es el problema, qué características tiene, cómo está la paciente. Se le administran pruebas para evaluar el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, no las he puesto aquí, pero para conocer la sintomatología. Y desde el enfoque de terapia, aceptación y compromiso, lo que nos vamos a centrar es en los valores, ¿sí? En aquello que para la paciente es importante, es valioso en su vida, ¿de acuerdo? Explicamos ampliamente en el máster todo esto en terapias contextuales, que son los valores, que es el compromiso, pero dejadme que os haga una pincelada para que podamos todos seguir un poco la descripción que os hago del caso. Como os digo, los valores, aquello que es valioso para el paciente, y el compromiso es todo aquello que hace el paciente para seguir en el camino de sus valores, en la dirección de sus valores. ¿Sí? Si mi valor, por ejemplo, es, bueno, pues el ejemplo de ello, para ella era valioso ser coordinadora del ciclo en el que ella estaba, pues lo lógico es que todas mis acciones vayan dirigidas, o hay acciones que yo dirija, mi comportamiento esté dirigido a lograr ese puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues es esto, los valores y el compromiso. Cuando evaluamos valores y compromisos, ¿qué es lo que nos encontramos en esta paciente? Pues que nos dice que ha perdido iniciativa vital, que aquello que para ella tenía sentido, que estaba muy ordenado, que funcionaba muy bien, que ella se sentía segura, estable, que para ella tenía continuidad, ahora ya no. Y que esto hace que no pueda vivir o sentir la vida de una forma activa. Se siente abrumada, como os decía, por sus preocupaciones, por sus pensamientos, y es como si esto le limitase su capacidad para poder disfrutar del día a día. ¿Sí? Y esto hace perder sentido a sus objetivos vitales.
siente que su vida ha quedado muy limitada porque justamente esa incapacidad para poder hacer frente a preocupaciones, a ese estado emocional que le desborda, hace que sienta que no puede manejar bien su vida. Es como si sus pensamientos y sus emociones fueran los que dirigen su vida y no ella la que dirige su vida. Y dado que los pensamientos y emociones están dirigiendo su vida y siente ese desajuste vital, lo que ella está intentando es eliminar y luchar contra esos pensamientos y emociones que ella considera nocivos. ¿Sí? Cuando le preguntamos sobre qué es lo que te gustaría que ocurriese en este momento en tu vida y para más en adelante, ella se queda un rato pensando y me dice: lo que a mí me gustaría es poder pensar con claridad, volver a pensar con claridad, poder eliminar mis pensamientos negativos, porque sé seguro que si yo consigo controlar mi mente, voy a poder resolver tanto los conflictos laborales como los familiares. Esta es su condición. ¿Sí? Si puedo eliminar mis pensamientos, ya no tendré conflictos laborales ni familiares. Los podré abordar con mis condiciones. Esa es su teoría. Fijaros por qué se está abrumando. ¿Sí? Hay algo que está apareciendo de forma no controlada en su mente, según su experiencia. Ella cree que si lo aparta, su vida irá mejor y no consigue ganar esta lucha de los pensamientos. Genera ansiedad, genera angustia, tristeza, desesperanza. ¿Sí? En esta descripción, el problema, el que podemos pensar que es el problema principal, es: me he separado o tengo conflictos laborales, no es lo que está generando la sintomatología principal. Es esta lucha interna para poder controlar, sacar esos pensamientos y entonces sí poder dar salida a los conflictos laborales y familiares. ¿Me explico? Así que en el proceso terapéutico esto va a ser uno de nuestros objetivos. Gracias. Hay otro par de conceptos más, que es la aceptación, la difusión, la terapia de aceptación y compromiso. Antes se ha hablado de valores y de compromiso. Otro término importante es la aceptación. ¿Sí? Y la difusión. La aceptación es esa capacidad, que lo explico muy breve porque no tengo mucho tiempo. Si tenéis alguna duda, os lo explico más extensamente. Pero la aceptación no es resignación. ¿Sí? No es, bueno, pues me tengo que aguantar con lo que hay y ya se pasará, el tiempo lo cura todo, ya iremos haciendo, ¿sí? Sino la aceptación es ser consciente de que algo está ocurriendo y no luchar contra ello, sino ser consciente y trabajar desde ello. ¿Sí? La aceptación es el ser consciente y generar un comportamiento activo hacia algún lugar, crear un plan de acción. ¿Sí? No paralizarse ni luchar, sino saber reconocer para poder actuar. ¿Sí? Y la difusión, que es un término muy propio de terapia, aceptación y compromiso, es la capacidad para poder poner distancia de nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Es decir, que podamos hacer un análisis sobre aquello que estamos pensando, cómo pensamos, cuándo pensamos, qué características tienen estos pensamientos, qué ocurre cuando pensamos de determinada manera. Es decir, podemos separar, se denomina esa terapia de fusionarnos, separarnos para poder trabajar sobre los pensamientos o sobre las emociones. ¿Sí? Son dos conceptos muy básicos en la terapia de aceptación y compromiso. Estamos aún en esta sesión 5, a pesar de que ya hayamos hecho la evaluación más clínica, ¿sí? En estas sesiones lo que hacemos es introducir una evaluación sobre los términos propios con los que trabajamos en terapia de aceptación y compromiso, sobre los que era el diseño terapéutico. Bien, respecto a esto, claro, la paciente reconoce que ella lucha constantemente por eliminar sus pensamientos y no lo logra, y lo intenta uno y otro día, e intenta ordenar sus pensamientos y los escribe para ordenarlos y no lo consigue, e intenta parar su mente, intenta distraerse, intenta criticar sus propios pensamientos. Esto no le lleva de momento a ningún lugar. ¿Sí? Es decir, no hay esa aceptación
que esperaríamos desde tal y como te he descrito antes. ¿Sí? Y en vez de entender que pensar forma parte de la actividad mental normal, y que cuando estamos en una situación crítica, pues eso se intensifica, ella esto lo vive como algo nocivo. Pensar es malo, pensar mucho es malo, ¿sí? O pensar lo que estoy pensando es malo. Es una condición indispensable para recuperar la normalidad consciente. Salto esto. Dejadme que me adelante un poquito porque voy a explicar algo respecto a este modelo terapéutico. Esto es un resumen muy resumido de lo que es la terapia del compromiso. ¿Sí? Ya habéis visto la difusión, hemos hablado de la aceptación, la difusión y la aceptación. ¿Vale? La idea es la siguiente. Tenemos que evaluar en qué medida el paciente, en este caso la paciente, muestra un comportamiento flexible o no a nivel psicológico. ¿Sí? Rigidez o flexibilidad psicológica. ¿De acuerdo? Que es lo que estábamos evaluando en lo que habéis visto, hemos evaluado en las proyecciones anteriores. Cuando hablamos de flexibilidad psicológica, el modelo lo que nos plantea es conseguir que el paciente desde el momento presente consiga darse cuenta de aquello que está ocurriendo en este momento en su mente, en la situación en la que se encuentra, su situación vital, está en la situación de conflicto, que tiene que resolver o que quiere resolver, que hay una serie de pensamientos y situaciones que le están perturbando, que es toda la parte de pensamiento, de la situación en la que se encuentra, y que lo que vamos a conseguir, lo que sería ideal conseguir, es decir, alcanzar esta flexibilidad psicológica, va a depender de que el paciente tenga claro cuáles son sus valores y qué hace para conseguirlos. Es decir, que dado que ella está aquí, en esta zona de aquí, muy perturbada, no consigo aceptar la situación que tengo en este momento, quiero eliminar mis pensamientos, esto la paraliza y realmente la está alejando de aquello que para ella es realmente importante. Fijaros, para ella es importante ser o mantener su puesto de coordinadora de ciclo, ¿sí? Para ella también es muy importante, nosotros lo he comentado, pero seguir manteniendo las buenas relaciones laborales que tenía hasta ahora, y justamente están ocurriendo lo contrario. Y además lo pone como condición indispensable. Si no elimino los pensamientos no puedo resolver los conflictos, con lo cual está paralizándose respecto a aquello que para ella es valioso. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué tenemos que conseguir? Que se dirija hacia donde para ella es valioso, que consiga gestionar bien toda esta zona de aquí, la parte de pensamientos, emociones, cómo ella se concibe, ¿sí? Ella dice, soy débil, no tengo autovalía, ¿sí? El cuyo contexto es, yo ahora me siento así. Esto frente a una forma inflexible, se llama yo concepto, que es, yo soy así, yo soy débil, yo tengo poca autovalía, ¿no? Que es mucho más rígido, nos paraliza. Ella dice, si no puedo controlar mis pensamientos es que soy débil. Si soy débil, no voy a poder resolver mis conflictos. Y esto hace que entre en ese momento en el que se aleja de lo que para ella es valioso. ¿Sí? Claro, cuando nos alejamos de aquello que es valioso, claro que nos perturbamos, ¿no? Porque perdemos nuestra dirección vital. La idea es poder recuperar esa dirección. ¿Sí? El proceso terapéutico, ¿qué le ayudará además? A poder generar acciones coherentes en la dirección de los valores. ¿Vale? Que es lo que estamos. ¿Sí? Segunda pregunta. Sí. Porque, por ejemplo, una persona cuando puede entender qué es valioso para esta persona y también puede saber qué hay que hacer en teoría, aunque sean acciones fáciles. Hay condiciones tanto psíquicas como exteriores que pueden molestar a la persona conseguirlo. Por ejemplo, una persona tiene bulimia, por ejemplo, y también tiene problemas mentales que se ocultaban, vale, desde la infancia. Y por eso esta persona no puede conseguir, sabe la vía cómo hacer, pero no puede hacerlo porque por dentro tiene muchos factores interiores que le molestan hacer acciones. Puede tener planes que hacer, pero nunca puede cumplirlos. Sí.
Y yo quisiera preguntar, hablamos desde el caso concreto porque tú dices que esto depende totalmente, si sabes lo que es valioso, tú puedes decir a ti mismo que puedes hacer y tú lo haces, pero en la vida real no es así. Claro, tienes toda la razón. ¿Sí? Si yo tengo claro dónde tengo que ir, qué es lo que es para mí valioso, ya puedo generar un plan de acción para dirigirme hacia ahí, es cierto. Pero tienen que haber unas condiciones de la persona que permitan que eso pueda ocurrir. Es decir, mientras ella esté perturbada por sus propios pensamientos, mientras ella esté dominada, por ejemplo, por conflictos interpersonales, no va a poder tomar ese camino. ¿Me explico? O sea, No, yo he entendido. ¿sí? Es lo que yo mencionaba. Dime la pregunta entonces. Pues la pregunta fue porque tú dices que en el caso concreto, para ella es el problema de entender lo que para ella es valioso. Pero aunque ella puede entenderlo, pero no podrá hacerlo porque tiene otros problemas mentales como ordenar sus pensamientos. Sí. Y la pregunta es... Esta fue la pregunta que es... Perdona. No, tranquila. Intentemos a ver entendernos. Es decir, a ver si nos entendemos, ¿eh? Ella tiene claro lo que ha perdido y lo que le gustaría, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y tiene claro lo que ha perdido. Sí. Cuando se le pregunta, porque esto forma parte del proceso terapéutico, hacer consciente a la persona de cuáles son sus valores, ¿sí? Esto hasta que no acuda a consulta no entramos en este tipo de trabajo, ella no entra en este tipo de trabajo. Ella solo está centrada en, me perturban mis pensamientos, no voy a poder ser feliz, no voy a poder resolver mis conflictos hasta que no me quite los pensamientos de mi mente. En el proceso terapéutico lo que hacemos es clarificar valores. ¿Qué es lo que para ti es valioso? Y ya sabemos lo que para ella es valioso y lo que le perturba perder eso que es valioso. ¿Sí? Eso por una parte. Esta es una de las variables de trabajo que ya hemos llevado a la paciente a hacer esa reflexión. La otra variable va a ser que aprenda a gestionar esos pensamientos de una manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Porque mientras ella ha estado luchando, no lo ha conseguido. ¿Sí? Por mucho que tenga clarificado aquello que para ella es valioso, sigue siendo una barrera para alcanzar sus valores el hecho de que no sabe gestionar sus pensamientos. ¿Sí? Le generan reacciones emocionales y le genera más pensamiento. Así que uno de los objetivos terapéuticos será enseñar, poder mostrar a la paciente una alternativa distinta para gestionar esos pensamientos, que según su teoría, y de hecho es así, está siendo así para el paciente, es una barrera para alcanzar sus objetivos. ¿Sí? ¿Por qué no se puede hacer un cambio? Tú has dicho que en principio hay que explicar qué es valioso para ella y luego empezar con los pensamientos. ¿Por qué no se puede decirle que no tienes que aplastarlos? Porque de verdad estos pensamientos son su problema. ¿Por qué no se puede en principio decirle relájate, no tienes que aplastar sus problemas? Se puede hacer, pero esta teoría lo que plantea es que cuando nos alejamos de nuestros objetivos vitales es cuando se genera una perturbación, algo no está yendo bien, ¿sí? Clarificar esos valores ya nos pone la pista de qué es lo que podemos ir trabajando con el paciente, y para cada paciente algo distinto. ¿Me explico? Vale, ahora entiendo. ¿Sí? Disculpa, que no te hubiera entendido. Entonces, por eso para esta teoría es principal poder clarificar esos valores, porque así sabemos qué es importante y hacia dónde nos dirigimos. Vale. Tenemos nuestro plan terapéutico. Es para vosotros que para ellos. Para el paciente es muy importante, porque el paciente puede ver dónde está, dónde estaba y dónde le gustaría estar. Vale. ¿Sí? Claro, dónde está, en este caso de Ana, no le gusta nada, ¿no? Es algo que le perturba. Pero cuando añadimos información sobre qué es para ella valioso, sí ya nos dice dónde quiere estar. Vale, ahora entiendo. ¿Sí? ¿Vale? Por eso el poder entender o aclarar con la paciente qué es para ella valioso. ¿Sí? Tenemos una dirección para el proceso terapéutico también. Tenemos un objetivo, si queréis, terapéutico. ¿Sí? Que va más allá de controlar o no controlar sus procesos internos, en términos de terapia, aceptación y compromiso, de gestionar los eventos privados, aquello que ocurre dentro de ella, emociones, pensamientos, y la ponemos a trabajar
para normalizar, dejadme que utilice este término, para normalizar, para restablecer su plan vital. ¿Sí? Esto hará que aquello que hace y aquello que pretende que ocurra coincida, entre incoherencia, y como sabéis, esto es una gran fuente de bienestar emocional. ¿Verdad? ¿Sí? Eso es lo que se pretende. Desde los modelos de segunda generación, y tal como tú apuntabas, lo que se intenta es, primero, atacar los pensamientos y los quitamos del medio. ¿Sí? Bueno, esto es una evolución de los modelos de segunda generación a los de tercera generación. ¿Sí? Donde no se da tanta importancia al pensamiento correcto o incorrecto, sino a la gestión que se hace de esos pensamientos en un contexto vital. ¿Sí? Esto es lo que se intenta. Es un cambio teórico interesante, ¿sí? También para los pacientes. Esto es una hoja de valoración de la flexibilidad psicológica que os estaba comentando antes, de los 6 componentes de la valoración de la flexibilidad psicológica. Nada, os la presento aquí, no os la voy a explicar toda entera, simplemente para que veáis uno de los instrumentos que utilizamos. Fijaos que hay una escala de 0 al 10, donde el terapeuta, no el paciente, sino el terapeuta, valora cómo está el paciente respecto a cada uno de sus componentes. Por ejemplo, del momento presente. Por ejemplo, percibe y utiliza los acontecimientos internos y externos en presente y ver si lo hace poco o lo hace mucho. ¿Sí? La zona 10 es la zona flexible. ¿De acuerdo? ¿Sí? O por ejemplo, si tiene una atención flexible, o puede cambiar según las necesidades. Por ejemplo, ella, cuando entra en estado de rumiación, preocupación, de ahí no sale. ¿Sí? Y hasta que ella se agota o encuentra una manera de distraerse, de ahí no puede salir. Hay una inflexibilidad cognitiva, una inflexibilidad también de comportamental respecto a sus pensamientos. O desvincularse del pasado al futuro. Esto tiene que ver con las preocupaciones, esta desesperanza que os decía. No sé si las cosas miran bien, a lo mejor me echarán, me destruirán del cargo, no sé cómo irá la relación con mis hijos, la relación con mi familia es difícil. Bueno, pues valorar cómo está ella en este sentido. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos esta variable del momento presente, el autoconcepto, la aceptación. No todos los valores tienen que quedar en la zona, en la franja inflexible. Con esta hoja de flexibilidad psicológica lo que valoramos es cuáles son los elementos que están más afectados. ¿De acuerdo? Esta hoja la complementa el propio psicólogo. Sí, sí. Eso es a partir de los resultados de la evaluación, entonces podemos ir puntuando esta nota. ¿Sí? Y después se comparte con el paciente. Sí. Sí. Es un proceso muy interactivo, ¿no? Sí. Y además nos sirve para hacer una evaluación post-tratamiento. Es decir, ¿ha conseguido el paciente ese grado de flexibilidad psicológica deseable? ¿Sí? ¿Y qué tendremos? Puntuaciones que rondarán la zona derecha de la escala. ¿Vale? Evidentemente, lo puntúa el terapeuta tiene que ser honesto con la realidad del paciente, ¿sí? Porque además cada uno de estos componentes lo vamos a discutir, lo vamos a trabajar con el paciente en consulta y en sus tareas también para casa. ¿Vale? La cuestión es tener una referencia de esa flexibilidad y flexibilidad psicológica. ¿Sí? La variable de fusión, la variable de valores y una de las más importantes, que es la acción comprometida. ¿Sí? Si el paciente está haciendo cosas en su día a día para alimentar esa dirección hacia lo que paramos. ¿Sí? En pacientes muy afectados lo que nos encontramos es que hay mucha inflexibilidad en cuanto a la acción comprometida, es decir, que han perdido totalmente el rumbo respecto a lo que para ellos es vital. Y fijaros que esta paciente sigue trabajando, sigue en su cargo, se hace cargo de sus responsabilidades familiares, de los hijos, es decir, que ella aún está en unas condiciones en que es funcional. ¿Sí? También es verdad que es un trastorno adaptativo. Si estuviera en depresión mayor, seguramente la acción sería pobre. Cuando digo acción, no me refiero a quedarse en la cama, sino la acción que va dirigida a alimentar y a mantener y potenciar aquello que para ella es valioso. ¿Sí? Y es donde cuando hay problemas más graves, las puntuaciones siempre tienden a hacer. ¿Sí?
Bien, pues como os comentaba, vamos a trabajar estos 6 componentes, ¿sí? Una parte que tiene que ver, esta parte izquierda, con la aceptación, esta parte derecha, que tiene que ver con todo aquello que nos ayuda a generar compromiso, es decir, acción. ¿De acuerdo? No podemos generar acción si no estamos en el momento presente, no podemos generar acción si no tenemos unos valores definidos y si no tenemos un plan para hacerlo, es decir, qué vamos a hacer concretamente. Esto no es un trabajo filosófico existencial, ¿sí? Os pongo un ejemplo, una pareja que entra en conflicto y que quiere reconciliarse y se dice el uno al otro, bueno, a partir de ahora las cosas las vamos a hacer mejor. Sí, es verdad, estaría bien que las hiciéramos mejor. Esto es un plan que no sirve demasiado, ¿verdad? Porque no es un plan definido. Entonces, cuando hablamos de compromiso, de acciones en la dirección de los valores, estamos hablando de un plan de acción bien elaborado, ¿sí? Y esto va a ser una parte importante del tratamiento, del proceso terapéutico. Este es un instrumento, ahora os lo voy a presentar en grande, porque aquí no lo podéis leer, perdón. Una pregunta, ¿en esto involucráis solo a la persona o también a su hijo? En principio se trabaja con la persona, y en este caso se trabaja solo con la persona, ¿sí? Pero se podría identificar en este caso pertenece a la pareja, ¿no? ¿A la pareja o a incluso la familia? Sí, sí. Sí, sí. Pero en principio se trabaja con la persona. El diseño está hecho para el niño. Se empieza a trabajar también con los niños. Porque no se queda solo en el ámbito de lo individual, sino que ya se empieza a trabajar con los niños también. ¿Sí? Hay diseños para niños. ¿Vale? En este caso se optó solo por ello. Porque fijaros en lo central es, si no consigo sacar mi pensamiento del medio, no puedo seguir resolviendo lo demás. No es, tengo unos conflictos con mi expareja que no sé cómo manejar y lo intento y no encuentro solución. Ahí quizá podemos decirle, oye, ven, o a la familia, ¿no? No consigo persuadir a mis padres y siguen en conflicto conmigo. No es lo que la paciente me está ocupando ahora, ¿sí? Sino el, quiero sacar esto del medio, ¿sí? Sí, no, pero lo decía porque si los familiares, como comentaste antes, están también metiéndose donde no les llaman y les están dando ideas y pensamientos que realmente pueden ser que no sean suyos y por lo tanto no son suyos, entonces quizás la familia también vea realmente lo que quiere para eso. Sí, o enseñarle a nuestra paciente a diferenciar, en el sentido que tú estabas diciendo, diferenciar entre las opiniones de los padres y las suyas, y que pueda decidir, es otra opción también. No hace falta implicar a la familia, es decir, no tenemos por qué desvirtuar las opiniones de la familia, son respetables, valiosas para la familia, pero a lo mejor no coinciden con lo que para la paciente es valioso, entonces que ella pueda escoger qué parte le sirve y qué parte no, ¿sí? Como está tan preocupada, lo adopta todo como propio y lo mezcla, y es donde aparece toda esa rumiación. Entonces, poder diferenciarlo también es un trabajo que le va a resultar. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una hoja de flexibilidad psicológica que le permite a la paciente, ahora sí, lo rellena la paciente, poder explicarnos, ¿sí? cómo se sienten cada una de estas variables. Veamos. Aquí tenemos las variables de flexibilidad psicológica, unas preguntas que le formulamos al paciente y entonces vamos cumplimentando junto con el paciente el resto de columnas. ¿A qué eventos privados se refiere? ¿A qué pensamientos, a qué emociones? El evento privado se refiere a aquello que producimos internamente. ¿A qué pensamientos está cerrado el cliente? ¿Qué patrón de evitación tiene? Esto se lo formulamos, se lo traducimos al lenguaje paciente. ¿Sí? Ahora os lo pongo aquí en términos técnicos para que nos entendamos, pero se lo traducimos. Pues en este caso, ¿cuál es la visión del paciente sobre el problema que tiene? Tristeza, preocupación, una visión empobrecida de sí mismo, ¿sí? Con baja autovalía, debilidad. ¿Qué factores están contribuyendo a que la paciente no alcance esa flexibilidad psicológica? Pues que sus pensamientos le impiden mejorar. ¿Sí? ¿Qué factores implican inflexibilidad? Pues que su visión de futuro lo ve terriblemente complejo.
¿sí? Bien, pues vamos, ¿cuál va a ser el objetivo en el tratamiento? Intentar reducir esa evitación de los propios pensamientos, ¿sí? Porque ella lucha por no pensar, es decir, cuando los tiene, lucha por no tenerlos, por quitárselos del medio, pero también intenta conseguir controlar su mente para que no aparezcan. Por ejemplo, cuando ella se va a dormir, una de sus preocupaciones es que se le activen las preocupaciones. ¿Qué ocurre? Que se preocupa, lógicamente, no había otra opción, se acaba preocupando, ¿vale? Bueno, pues como veis, vamos trabajando los diferentes componentes de la flexibilidad psicológica para que sea consciente de cada uno de estos componentes y cómo los vamos a poder modificar. Fijaros que ya nos planteamos objetivos, qué técnicas vamos a utilizar para cada uno de estos componentes que están alterados. ¿De acuerdo? Después esta ficha de flexibilidad psicológica nos servirá para avanzar el tratamiento para que volvamos a repasar cómo se encuentra la paciente respecto a su problema y si ha habido realmente un cambio en estas variables. ¿De acuerdo? Fijaros que en todo momento queremos tener bien registrado cuál es la condición actual del paciente y cómo va a evolucionar. ¿Sí? Bueno, el yo como contexto, el contacto con los valores. Fijaros las afirmaciones que hace ella, la visión que tiene respecto a los valores. Al final mi vida va a acabar siendo compleja, voy a perder todo lo que tiene valor para mí y no voy a poder hacer nada. Esta afirmación de no voy a poder hacer nada es cuando ya está en un nivel de tensión mental, de preocupación muy alto. Fijaros, en términos de segunda generación, qué catastrofismo, ¿no? El no voy a poder hacer nada, por razón se siente débil, se siente inútil, claro, porque ella llega hasta la conclusión, no voy a hacer nada. ¿Sí? Cuando en la historia de la paciente han habido situaciones, en la historia vital de la paciente, situaciones más o menos conflictivas y las sigo resolviendo. De hecho, hay un ejemplo, un presente, en el que ha podido resolver. Ha podido llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos para el tema de la custodia, la cuestión económica, es decir, que aún sigue teniendo capacidad para resolver. Sigue haciéndose cargo de su responsabilidad laboral y tiene capacidad para resolver. Pero en cambio ella llega a estas conclusiones. ¿Sí? Y es, no voy a poder hacer nada porque no puedo sacar de medio nuestros pensamientos. ¿Vale? Fijaros, ya no hay nada que hacer, ni mi cuerpo ni mi mente responden, soy tan inútil que lucho pero no sigo adelante, no consigo salir hacia adelante. Fijaros qué visión, qué concepto. ¿Sí? Ese concepto de sí misma, difícilmente le permite poder distanciarse de esa realidad en la que ella se ve inmersa y de la que no sabe salir. Y que su estrategia es lucho contra mi pensamiento porque estoy segura de que el ya no hay nada que hacer se solucionará si consigo liberarme de mi pensamiento. ¿Sí? Bien, en la sesión 6 voy a ir un poquito más ligerito porque si no, no llegamos a todas las sesiones. Y hablamos sobre el sufrimiento. Porque cuando ella quiere sacarse sus pensamientos es porque esos pensamientos van acompañados de malestar emocional de alta intensidad. ¿Sí? Y ella considera que si sigue sufriendo, si sigue afectada de esa manera, no va a poder avanzar. Entonces lo que se trabaja es el concepto de sufrimiento. ¿Sí? La idea en una sesión larga es que la paciente pueda alcanzar la idea de que el sufrimiento forma parte del vivir y que no es un inconveniente. Sufrir es el resultado de una situación en la que te encuentras en este momento. ¿Sí? No es una condición permanente, es una condición transitoria, contextual. ¿Sí? Y que incluso si uno está sufriendo y atiende a la naturaleza, a la forma del sufrimiento, tiene información valiosa para empezar a resolver cosas. ¿Sí? Si lo único que me digo, no quiero sufrir, lo estoy pasando fatal, quiero quitarme de medio esto que me está haciendo sufrir, no va a conseguir adelantar en su proceso porque al ver el sufrimiento como un enemigo y querer evitar ese sufrimiento, no está resolviendo nada, con lo cual se ve atrapado en el propio sufrimiento.
¿sí? Esta variedad del sufrimiento es bastante importante. A ella le fue muy bien trabajar sobre estas cuestiones. Aquí tenéis algún ejemplo de las respuestas que ella nos daba al cuestionario que se le presenta para trabajar el sufrimiento, esa lucha interior para dejar de sufrir esos pensamientos que le perturban. ¿Cuántos esfuerzos has hecho para librarte del sufrimiento, de eso que te hace sufrir? Me dice, he intentado esforzarme por dejar de pensar negativamente, he intentado luchar para ordenar mi mente, para luchar contra mis emociones negativas. Y estos esfuerzos quizá han podido ser parte del problema. Y me contesta, he pasado tiempo intentando dejar de sufrir y de preocuparme, pero lo paso muy mal, ya que no veo ningún resultado positivo. Lucho y no lo consigo. ¿Por qué esta reflexión? Porque de alguna manera el paciente sea consciente de que en esa lucha algo está ocurriendo que no funciona. Y se está perpetuando ese sufrimiento y se está perpetuando esa lucha, de tal manera que las cosas siguen igual, ¿sí? Y se convierte la vida en algo angustiante, ¿sí? Se genera incertidumbre porque no consigue resolver, ¿sí? Pregunta clave: ¿tu vida está centrada en aquello que es más significativo para ti? Y claro, de lo que hemos aclarado antes sobre lo que para ella es valioso, que lo significativo es el cuidado de sus hijos, su trabajo, sus relaciones familiares, ¿sí? Ella no está centrada en ello. Ella lo que está centrada es en liberarse de sus pensamientos. Es algo contradictorio, ¿sí? Es decir, hay cosas importantes en mi vida, pero estoy centrada en otras cuestiones, liberarme de mis pensamientos y de mis preocupaciones. ¿Lo veis? ¿Sí? Con lo cual hay dos fuentes de sufrimiento: la lucha infructuosa y la pérdida de aquello que genera bienestar, alejarse de lo que es valioso. Son dos fuentes de sufrimiento, ¿sí? Y esto genera más financiación. Bueno, es un poquito el trabajo con la paciente para que aprenda a manejar, a entender y a manejar esa lucha interna. Todo esto sirve, estas sesiones lo que se trabaja es la conciencia de esa lucha y de cómo están trabajando, cómo ella está trabajando en un sentido que no le resulta productivo, ¿sí? Que le ancla en ese sufrimiento y que le aleja de lo vital. Bien, entonces, si el objetivo es su objetivo vital, es su trabajo, sus hijos, como comentábamos antes, la idea es cambiar de objetivo, deja de luchar, ¿no? Y vamos a trabajar otras cosas, vamos a dirigirnos hacia otros lugares, vamos a alimentar aquello que para ti es valioso y deja de luchar porque hasta ahora no ha funcionado. Es un estado de lo que se denomina desesperación de compromiso, desesperanza creativa. Lo que has hecho hasta ahora no ha funcionado, ¿qué tal si podemos hacer otras cosas? Porque creemos un nuevo modelo de actuar, porque lo que has hecho hasta ahora no funciona. ¿Sí? Y no hace falta pensar en cuestiones extraordinarias, porque ya tenemos una línea de intervención, un objetivo, sus propios objetivos vitales, que es lo que si ella cuida, seguramente sus reacciones, su forma de estar en la vida será distinta. ¿Sí? Bueno, desde terapia de aceptación y compromiso se utilizan, no sé si conocéis las diferentes tipos de metáforas, ¿sí? No voy a entrar en ellas porque son muy largas. Las metáforas sirven para que el paciente pueda recordar con más facilidad aquello que hemos trabajado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es la metáfora del hombre del hoyo, voy muy rápido, y la idea es que si tú estás dentro de un hoyo y quieres salir y tienes una pala para salir, si tú te empeñas en cavar para salir, ¿qué va a ocurrir? Y claro, si te perturbas y te pones más nervioso y más ansioso por salir y cavas más, sigues aún dentro del hoyo. Entonces, piensa qué es lo que quieres y cómo podemos alcanzar ese objetivo, pero no sigas lamentándote y cavando porque sigues dentro del hoyo. ¿Sí? Las metáforas condensan las reflexiones, las conclusiones, la manera de generar ese cambio en el paciente que lo pueda recordar. ¿Sí? ¿Vale? Sigues cavando
cuando ella, por ejemplo, está luchando por liberarse de las preocupaciones, y durante la noche sigues en tu hoyo, ¿qué haces? ¿De acuerdo? Para eso sirven las metáforas. Hay muchísimas metáforas, pues me he explicado un par de ellas, pero bueno, hay, en el libro de, por ejemplo, de casos de Luciano, hay muchísimas de estas metáforas que puedes rescatar y siempre tienen un lugar correcto para poder ayudar al paciente. ¿Sí? Bueno, una de las variables que os he comentado del proceso de flexibilidad psicológica es el estar en presente, el saber estar en presente. Y para ello, mindfulness, sabéis que es una de las técnicas estrella, ¿sí? Para trabajar el presente, la atención plena, ¿sí? Bien, aquí es donde implementamos el sistema de realidad virtual. El objetivo para esta paciente era mejorar la conciencia de sí misma, ser capaz de mantener la atención en presente y que en esa atención no se generaran juicios de valor. ¿Sí? Simplemente estar atenta, saber qué está ocurriendo, ser consciente, ¿sí? Y esto nos permitiría, en el otro proceso, el proceso terapéutico ACT, empezar a generar acciones comprometidas. ¿De acuerdo? Es una forma de entrenamiento mediante realidad virtual. Podéis entrenarle de la forma tradicional, es decir, sentamos a la paciente y empezamos con el proceso de mindfulness. Pero lo bueno que tiene el trabajar con realidad virtual es que el paciente está inmerso en el entorno virtual que le estamos proponiendo. ¿Sí? Esto ayuda bastante a poder trabajar estos elementos. Además de que nosotros desde la pantalla podemos ver lo que el paciente está visualizando y podemos ir guiando, ¿sí? En esa visualización. Podemos ver a qué elemento está atento. Cuando nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos, un proceso normal, ¿sí? Un proceso habitual, no sabemos hacia dónde está dirigiendo su atención. Sabemos que está guiándose por nuestra voz, pero no sabemos bien. Aquí le añadimos un elemento en el que nosotros sabemos en todo momento sobre qué se está fijando. Y en esos entornos virtuales es mucho más sencillo. ¿Sí? Dedicamos unas 3 sesiones aproximadamente de entrenamiento en mindfulness para poder conseguir que la paciente trabajara desde aquí y el ahora, el presente y la atención. ¿Vale? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Os explico, acabo de explicar el proceso terapéutico y después os enseño en pantalla un poco el tema de la realidad virtual. ¿Sí? Porque no sé si lo conocéis o no, pero os enseñaré un poco en un entorno de trabajo habitual para la realidad virtual. Los resultados interesantes con realidad virtual, porque ella que siempre había sido muy ordenada, muy disciplinada, ¿sí? Esas tareas de atención, la verdad es que le funcionaron bastante bien. ¿Sí? Seguimos trabajando con la conciencia del presente. Al haber trabajado en la mindfulness, cuando nosotros le pedimos a la paciente, por ejemplo, anota tus pensamientos tal y como ahora están en tu mente, le permite centrarse en los pensamientos que tiene, no los que debería tener, sino los que tiene. Esto sin haber trabajado antes en mindfulness se puede hacer igual, pero no conseguimos tanta capacidad para tener conciencia. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis otros ejercicios que hacemos para trabajar la conciencia del presente. La idea de trabajar la conciencia de aquello que está ocurriendo es que podamos acercarnos a los pensamientos, a las imágenes, a las emociones como lo que son. Pensamientos. ¿Sí? Si yo tengo el pensamiento, se va a caer el techo no se va a caer, porque solo es un pensamiento. ¿Sí? Cuando la paciente dice, mi vida no vale nada, no voy a llegar a una parte, se perturba terriblemente como si se fuera a caer el techo, porque lo ha pensado. ¿Sí? Y la idea es acercar a esos eventos privados, acercarla de tal manera que los pueda aislar y ver como lo que son. Pensamientos, productos de su mente, que pueden haber
miles de diferentes puntos de su mente, ¿sí? Y no hace falta que luche contra ellos, porque no describen una realidad inminente, describen una preocupación, una inquietud, una manera de pensar, pero ya está, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajo permite acercarse a aquellos secretos privados como lo que son. Tengo miedo, siento tristeza, ¿sí? Porque sienta tristeza no quiere decir que mi vida vaya a ir fatal. Siento tristeza en este momento por la situación en la que estoy. Y siento tristeza, una emoción, ¿sí? No una definición de mi vida, una emoción. Lo mismo con las preocupaciones, ¿de acuerdo? Y estos ejercicios van destinados a tener esta conciencia de esos eventos privados. Bien, hay que acercar al paciente al dolor emocional, me estoy refiriendo, ¿sí? Y desde el trabajo que hemos hecho antes, desde la conciencia, la idea es acercarse al dolor percibiéndolo como el resultado de algo. Es decir, experimentamos una emoción porque algo ha ocurrido. Y entonces acercarnos al dolor de forma curiosa, amable, queriendo saber cómo es, nos da una información muy valiosa para saber de dónde viene y qué podemos hacer. Si cuando sentimos dolor lo que hacemos es salir corriendo porque nos sentimos muy perturbados, ya no podemos resolver esa fuente de dolor. ¿De acuerdo? Entonces es acercar a la paciente a ese dolor emocional de tal manera que no le lleve a luchar, sino a entender y acercarse a ese dolor como una parte más de sus procesos psicológicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaros que esto nos permite ir cambiando de direcciones vitales, me explico, porque si yo me acerco a mis pensamientos de una forma en la que lo describo como eso, como pensamiento, si me acerco al dolor emocional como lo que es, una respuesta emocional, ¿sí? Ya puedo dejar de luchar contra ello, ya puedo dedicarme a otras cosas, si no, claro, se convierte en el eje central y de ahí no salgo, ¿sí? Que es lo que vamos a querer trabajar con este contacto con el dolor. Hay unas, ACT clasifica el tipo de pensamientos o de evaluaciones que hace de diferentes maneras. Esto se trabaja con el paciente, como predicciones, retrospecciones, autoconceptualizaciones, son términos que vamos a trabajar con el paciente. Por ejemplo, las predicciones son esos intentos de anticipar el futuro. No voy a poder hacer nada, mi vida va a ser un desastre, ¿sí? Claro, si yo hago caso a ese tipo de valoraciones, si me quedo fijado en esas valoraciones, yo no puedo generar ninguna acción, ¿sí? Bien, pues esto vamos a intentar ir cambiando. Bueno, aquí tienes una metáfora, ¿vale? Para trabajar el tema del contacto con el dolor. La idea de la metáfora de las arenas movedizas, que lo hago rápido para que nos entendamos. Si yo quiero salir de las arenas movedizas y quiero salir porque estoy sufriendo la sensación de estar hundiéndome y quiero salir, ¿qué pasa? Que me hundo, ¿no? ¿Sí? Y si yo me pongo en contacto con las arenas movedizas, es decir, pongo todo mi cuerpo en contacto, me estiro, abro los brazos, abro las piernas, me pongo en contacto, ¿qué pasa? Que me sostengo, ¿sí? Entonces a veces acercarse al dolor, experimentar el dolor, la arena movediza, me permite no caer en ese, no quedar absorbido por las arenas movedizas, por ejemplo. ¿Veis? ¿Sí? Es una manera de ejemplificar el contacto con el dolor. Otro elemento importante de la flexibilidad psicológica es la evitación. ¿Qué evita esta paciente? Por resumo, ¿qué evita la paciente? Evita ponerse en contacto con sus pensamientos, sacárselos del medio, evita el tener esos pensamientos perturbadores en su mente y esas sensaciones emocionales perturbadoras en su mente, ¿sí? La idea es que salga de la evitación y como hemos trabajado antes, se aproxime. Es decir, primero le enseñamos a darse cuenta, ser consciente del dolor de los pensamientos y después corregimos, intentamos ayudar a la paciente a que salga de esa evitación. ¿No? ¿Sí? Había un contenido concreto que era el tema de la culpa, ¿sí? De la mala gestión que estaba haciendo con los hijos, con los conflictos del trabajo y demás.
Y trabajamos justo este concepto de la culpa, y la idea es transformar la culpa en potenciar las habilidades, pasar de la culpa a la responsabilidad, entendido, es un juego de palabras, al responder con habilidad, ¿sí? Es decir, crear un plan de acción para intentar resolver aquello que el propio paciente considera que está mal, es decir, llevarlo a la acción, ¿sí? No quedarse perturbada por lo mal que lo ha hecho con sus hijos y lo mal que lo van a pasar, sino a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, responder con habilidad. Esto es una de las fuentes de preocupación bastante importantes. Conocer la capacidad que tienes para poder dar una respuesta en determinada situación. Bien, ¿cuál puede ser la alternativa a la lucha que has emprendido para poder salir de ese sufrimiento? Ella estaba luchando contra los pensamientos. ¿Cuál es la alternativa? La idea, pues lo resumo también, es cuidar aquello que para ella es valioso, que lo tiene de lado, ¿sí? Y darse cuenta que es hábil, y puede ser hábil, competente, para poder cuidar, alimentar, dirigirse hacia aquello que para ella es valioso, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar las diferentes áreas vitales, ¿sí? Para que ella empiece a generar un plan de acción dirigido hacia lo que para ella es valioso, ¿sí? Fijaros que pasamos por todo el proceso para al final conseguir que ella pueda generar un plan de acción productivo, ¿sí? Dirigido hacia lo valioso. Si ella, para poder generar ese plan, lo que hace es definirse y quedarse rígida, mantenerse rígida respecto a esa autoconceptualización, soy una fracasada, no domino mi mente, difícilmente va a poder ponerse en contacto con otras cosas. ¿Por qué? Porque ella misma está bloqueando, poniendo barreras, ¿sí? A la posibilidad de acción. Si no domino mi mente, las cosas me van a ir mal. Bien, pues la idea es cambiar esas autoconceptualizaciones por un concepto del yo en presente, en contexto. Yo ahora reacciono, yo ahora puedo hacer. ¿De acuerdo? No yo soy, sino cuál es mi potencial en este momento dadas estas circunstancias. ¿Sí? Fijaros que al final llevamos al paciente como una especie de resolución de problemas. ¿Sí? No lo sé exactamente, pero para que nos entendamos, hacia al paciente de este modo. Aquí veis el término desliteralización, es una de las fases del tratamiento, que es cuando somos capaces de trabajar más allá de nuestras palabras, de aquello que decimos, ¿sí? Y considerar los pensamientos, como decía antes, como pensamientos, pero no como realidades. Yo puedo pensar que he fracasado, pero yo no soy una fracasada. Yo puedo pensar que he fracasado. Y es un pensamiento que obedece a una serie de experiencias, de aprendizajes, pero yo no soy una fracasada. Yo pienso que soy una fracasada. ¿Me explico? Esa es una forma de desliteralizar. Bueno, aquí hay otra metáfora, ya no me detengo en ello, Son, para cada fase del tratamiento utilizamos 1, 2, 3 metáforas en función del proceso de para poder desliteralizarse, para poder trabajar los pensamientos como lo que son pensamientos, trabajamos la difusión, y aquí tienes diferentes tipos de maneras de fusionarse que proponen los actores de aceptación y compromiso. Pues vea, son herramientas para que cuando el paciente está fusionado con su pensamiento, las pueda poner en marcha y separarse, distanciarse de su pensamiento. Por ejemplo, imagínate que tu mente es un anuncio de internet y que simplemente lo que están saliendo son eso, pensamientos que te quieren sugerir cosas, pero no te dejas sugerir si no estaríamos comprando constantemente productos, ¿no? Simplemente lo veo eso, como un anuncio televisivo. O por ejemplo, la cortesía mental. Oye, gracias por decirme que mi vida ya no vale nada y que no voy a conseguir nada, te lo agradezco mucho, pero bueno, yo ahora quiero hacer otras cosas, ¿sí? Son estrategias que transforman la actitud que tiene la paciente ante el pensamiento y permite, como os digo, difusionarse. O, por ejemplo,
la trascendencia de quién manda aquí. Si mando mis pensamientos, pues yo puedo decir qué hago o qué pienso, ¿sí? Bueno, tenemos unas cuantas, por ejemplo, Radio Malas Noticias, ¿sí? Aquí Radio Malas Noticias diciéndome que mi vida es un fracaso y que, que soy débil y no vale la pena seguir adelante. Pues, ¿vale? Vale. En las siguientes sesiones ya vamos a ir más dirigidos a la acción y lo que vamos a hacer es trabajar estar dispuesto. Es decir, toda vez que ya he aceptado y conozco esa situación personal en la que me encuentro, mis pensamientos, mis preocupaciones y mi condición vital, lo que vamos a generar es una estrategia en la que le proponemos al paciente a qué está dispuesto, qué tipo de acción o qué tipo de experiencia está dispuesto a experimentar. De tal manera que le planteamos al paciente, por ejemplo, si está dispuesto qué está dispuesto a hacer con respecto a sus recuerdos, o a sus pensamientos, o a sus imágenes. ¿Estás dispuesto a que esos pensamientos, estén ahí? ¿O no? ¿O hay que luchar? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a tener una visión en dirigirte hacia ti de forma amable, compasiva? ¿O va a ser una crítica dura contra ti mismo? La idea, en resumen, la idea es no intentar sentirse mejor, sino la idea es acercar al paciente a sentir mejor. Es decir, a experimentar los eventos privados de una forma plena. ¿Sí? A la medida que sentimos mejor, tenemos más estrategias para poder hacer frente a la situación. ¿Sí? Bueno, aquí trabajamos más sobre la aceptación de lo que está dispuesto. Y lo que le pedimos al paciente es que haga un repaso sobre aquello que quería evitar, ¿sí? Para después plantearle ese cambio y la aceptación sobre esos elementos, ¿vale? Aquí está el repaso de esos elementos que tenéis aquí. Bien, aquí hay un decálogo sobre a qué estás dispuesto. Pues estás dispuesto, ¿por qué estoy dispuesta? Porque cuando estoy luchando contra mis experiencias dolorosas, la lucha parece que aún me haga sentir más dolor. Porque cuando me aparto del dolor, me puedo dirigir a aquello que es más valioso. Porque mi experiencia de no estar dispuesto a experimentar cosas internas no funciona. Funciona dejar que estén, aceptar que son así. ¿De acuerdo? Eso es lo que ya nos lleva a que el paciente pueda hacer ese cambio hacia la acción, ¿sí? Distinta a la que estaba haciendo. Ojo, que el paciente está haciendo una acción, en este caso ella estaba luchando, es una acción, es plantear una alternativa a esa acción, ¿sí? Bueno, y al final, en las últimas sesiones lo que hacemos es, con esas áreas vitales que ya habíamos trabajado anteriormente, vamos a ver qué plan tenemos para cada una de esas áreas vitales, ¿sí? En función de lo que para ella es valioso. Y ahí es donde empieza, digamos, el trabajo para acercarla a ese proyecto vital y que se ponga en contacto con ese proyecto vital. Fijaros que todo esto ha sido una preparación, ¿no? Para que llegue ahí. ¿Sí? En un mundo donde tú elegirías, ¿qué dirección elegirías? Y aquí es todo aquello que ya ha anotado en sus áreas vitales, ¿sí? Pues escogería aquello que he anotado como importante en mi vida. ¿Escogerías el no seguir pensando cosas que te perturban? Fijaros el cambio, ¿no? En la respuesta de la paciente, ¿no? Es en aquello que es importante para mi vida. ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Hacia aquello que para mí es valioso. ¿De acuerdo? Y ahí empieza el plan de acción. Ese plan de acción incluye acciones pequeñas. ¿Me explico? En relación a tus hijos, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué haces? En relación a tu trabajo. Y en tu trabajo dividirlo, ¿no? Respecto a ti como tutora de tu curso, a ti como responsable del área de primaria, y así para cada uno de una de esas áreas. ¿De acuerdo? Y seguimos trabajando con la paciente cuando hacemos este plan de acción, con el ponerse en contacto de forma consciente de esa nueva realidad con la que se está relacionando.
y también ponerse en contacto con esas emociones que ahora experimenta en el contacto con esa realidad que rescata, no es nueva, antes he dicho nueva, no, que rescata, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y es nueva en tanto que, por ejemplo, las relaciones con el exmarido ya son diferentes, ¿sabes? Un compañero de trabajo, exmarido, padre de sus hijos, el concepto es complicado. Pero también saberse poner en contacto con estas emociones, ¿sí? Aquí tienes algunas de los objetivos que ella se plantea y las acciones, ¿de acuerdo? Para que pueda tener un plan de acción concreto donde también se revisan las barreras, es decir, las dificultades que ella prevé. Para estas dificultades generamos también un plan para poder dirigirnos hacia esos objetivos a pesar de esas barreras. ¿Veis? ¿Sí? Al final es un plan muy conductual, ¿eh? ¿Veis estos ejemplos? ¿Sí? Charlar con los compañeros de trabajo, potenciar actividades con ellos, comprometerme con las áreas de trabajo que se me han asignado, recuperar hábitos saludables, por ejemplo, la alimentación, que había perdido el apetito y bueno, exploraba bastante. Son acciones concretas, ¿sí? Al final de todo, el plan conductual. Aceptación y compromiso entra dentro de esas terapias conductuales, ¿eh? Y es lo que conductual. Eso es una especie de decálogo que también de ideas que puede ayudar al paciente a seguir ese trabajo con la acción comprometida, ¿eh? Generar acciones dirigidas hacia los valores, ponerse en contacto con las barreras y moverse a pesar de que haya obstáculos, o bueno, eso, que no haya obstáculos que la mente no impide, ¿sí? Y darse cuenta de que lo relevante es el proceso y no el objetivo, y tener conciencia de ese proceso de cambio y donde estoy trabajando constantemente con los objetivos vitales, y aunque haya contenidos dolorosos, bueno, es importante seguir manteniendo, preservando aquello que es valioso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaros que, por lo tanto, el proceso terapéutico es un proceso global, ¿sí? Que permite trabajar sobre bastantes áreas, o todas las áreas, si es preciso, todas las áreas vitales del paciente, ¿sí? Ya no es suprimo pensamientos, sino que el pensamiento, por ejemplo, es un elemento más que nos puede ayudar a entender y avanzar en el proceso de cambio vital. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Vale, hasta aquí esta parte. ¿Cuántos minutos me concedes? ¿5? 10. Os muestro un poco el entorno virtual para que veáis cómo funciona. Sí, voy a ser muy breve. El sistema es muy sencillo. Un teléfono, un dispositivo móvil, unas gafas de realidad virtual, que supongo que habéis visto en el mercado, y una plataforma que sustenta con la que podemos trabajar, ¿vale? Se pueden presentar, pues, en este caso, esta plataforma trabaja con diferentes, para trabajar ansiedad social, para fobias a conducir, fobia a las alturas, etcétera, etcétera, hay muchos elementos, y tiene también la posibilidad de trabajar el entorno con mindfulness. Aquí tenemos mindfulness, ¿vale? Entonces, lo que se hace, si me conecto, es que se lanza una de estas escenas en el teléfono móvil. Entonces lo que el paciente ve a través de las gafas con el dispositivo puesto es un entorno virtual o real, depende de la escena que escojamos, en 3D y 360. ¿Sí? Con sonido incorporado al paciente se le ayuda con unos auriculares, ¿sí? Para que la inmersión sensorial sea máxima, y además podemos trabajar, esto es un sensor electromiográfico que detecta la resistencia galvánica, ¿sí? Y podemos detectar el nivel de tensión, ansiedad, agitación que tiene el paciente, ¿vale? Y el dispositivo nos va dando feedback en tiempo real sobre cómo está el paciente, ¿sí? Cómo está respondiendo a la tarea, ¿vale? Bueno, entonces
Antes de empezar con el entrenamiento previamente en Mindfulness, como para la mayoría de personas esto es bastante novedoso, en el sentido de que si lo tienes para jugar y demás, pues perfecto, porque hay que acostumbrarse a mirar a través de estos dispositivos, porque al principio pueden marear un poquito, cuesta un poco adaptarse a la visión a través de estos dispositivos. Entonces, hay unas tareas también en la plataforma que nos permiten entrenar el trabajo con este tipo de dispositivos, y después de haber entrenado y que vemos que el paciente no tiene dificultades, no se marea, no tiene náuseas y funciona bien, entonces ya implementamos en este caso el entrenamiento de mindfulness, ¿vale? En este caso esta plataforma nos da diferentes opciones. Por ejemplo, este es un entorno, vamos a ver si nos dispara. Un trabajo sobre la conciencia. En este caso veis es en 3D. Es un entorno creado por ordenador, pero tiene el mismo potencial de respuesta que si fuera un entorno real, ¿sí? Después hay unas imágenes en una playa, bueno, diferentes imágenes reales, pero la capacidad para poder crear una reacción del paciente es la misma. Entonces, ahora se pondrá en marcha. Entonces, en esta pantallita de aquí, yo veo hacia donde el paciente está mirando, ¿sí? E incluso le puedo dar instrucciones. Aquí tenéis un cuadro de diálogo en que yo le puedo lanzar instrucciones al paciente y él las va leyendo para no tener que hablar, y solo se dirija a través de la voz en off que está escuchándose en el vídeo. Es que aquí se ve muy pobre, la imagen aquí se ve más pobre, pero aquí se ve la alta definición, ¿vale? Entonces, fijaros que yo ahora estoy enfocando al avatar, este es el cuerpo, ¿sí? Aquí se ven polígonos grandes, aquí como la alta definición aquí. Entonces, yo puedo saber si el paciente se está fijando en los elementos que estamos trabajando, ¿vale? Esto simplemente es para empezar a introducir al paciente en la técnica mindfulness y en ese que le llaman paseo consciente, a ver si se puede ocupar su mente en las instrucciones que le estamos dando, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos, como os decía, la señal del biofeedback, que es este aparatito que nos va dando señal. A ver si lo consigo. Entonces aquí nos da una curva del nivel de activación, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de que el paciente, si le preguntamos, ¿está relajado? Y nos diga sí, claro, si aquí vemos que hay una activación alta a nivel fisiológico, hay una discrepancia entre la percepción de tensión, ansiedad y lo real, ¿de acuerdo? Y aquí también nos podemos ir marcando el tipo de nivel de ansiedad que el paciente nos refiere. ¿Cómo estás de tenso? Nivel 7, ¿de acuerdo? Y esto lo comparo, entonces aquí me una nota, entonces esto lo comparo con el nivel que me da también la respuesta galopita. ¿Vale? Fijaros que podemos trabajar bastante con elementos que en el mindfulness, con ejercicios habituales, no alcanzamos a trabajar. Y esta es la ventaja del biofeedback. Ahí veis, por ejemplo, aquí otro contexto, ¿veis? ¿Sí? Yo me voy moviendo y esto es lo que el paciente va viendo. ¿Sí? En este caso es este contexto, pero hay otras sesiones, con ella trabajamos esta, pero hay que no lo suelto porque se nos va. Veis, por ejemplo, aquí son durante 15 minutos que el paciente tiene unas instrucciones para ir trabajando conciencia, atención consciente, atención no valorativa, los elementos típicos de mindfulness que no sé si conocéis, pero tenemos estos elementos. Y
hay una voz en off que lo va leyendo, ¿vale? En toda la escena. No hace falta que agotemos todas las escenas durante los 15 minutos, lo que pasa es que para el funcionamiento completo, bueno, pues ya va bien hacer toda la sesión que está diseñada según las pautas de mindfulness, ¿vale? A ver si puedo ver algo. Bueno, aquí hay una voz en off que ahora no escucharéis, pero que cuando ponemos los auriculares queda bastante inverso. Lo podemos conectar a unos altavoces ambientales si queréis, pero creo que tiene mejor efecto en los auriculares, ¿vale? Es importante que dispongamos al paciente en la posición que nos propone la imagen, es decir, en este caso, por ejemplo, es una imagen sentado en la orilla de una playa, pues sentamos al paciente, ¿sí? Y así también evitamos mareos, pues si dejamos de pie, entonces ya pierde la atención en el ejercicio, ya no está haciendo mindfulness, está intentando soportar la situación de vértigo, de mareo que pueda tener. A ver si sale. ¿Cuál es el tipo de discurso que se va a tener con el paciente? ¿O tipo de actividad que tiene que realizar en ese momento? Podéis, en este caso, esta plataforma tiene, como os digo, un protocolo estricto de mindfulness. Hay la voz en off, al paciente le colocas las gafas, lo dispones como tiene que ser, tú haces un seguimiento, que eso es lo importante, que nosotros vayamos haciendo el seguimiento, que después comentaremos con el paciente, pero no tienes por qué dar ninguna instrucción. Viene toda dada por la voz en off, ¿vale? Después es el trabajo que nos hacemos terapéutico con todo ese contenido que se ha ido generando a lo largo de la sesión. Podemos interrumpir con comentarios a través del texto, ¿sí? O podemos interrumpir con comentarios en voz. ¿Queda algún registro de variaciones de la atención y del paciente? Sí. Después, cuando acabamos, nos da un informe de los 15 minutos de la sesión con todas las anotaciones que nosotros hagamos. Porque, además de los comentarios, aquí nosotros podemos añadir comentarios que van al registro, ¿veis? Que se coloca en el registro, con lo cual en todo momento sabemos lo que está pasando, lo que hemos dicho, qué nos ha dicho el paciente, cómo ha reaccionado, qué ha mirado, podemos hacer un análisis de ese informe que podemos imprimir y ver con el paciente y contrastar con el paciente. ¿Sí? ¿Vale? Muy interesante. De estas plataformas hay muchas, ¿eh? Yo ahora estoy mostrando una, pero podéis encontrar disponibles otras plataformas. Pero bueno, todas más o menos trabajan igual, ¿sí? La idea es que con estas plataformas podemos saber lo que el paciente está haciendo. También hay otras formas de hacerlo, que es con los vídeos, por ejemplo, que hay en Vimeo o en YouTube en 360, y por eso al paciente. Pero claro, no sabemos qué está ocurriendo dentro de las gafas. Y nos interesa saberlo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna duda? No sé por qué no avanza. Tendría que avanzar. ¿Alguna duda con este sistema? Ahora, si queréis, podéis pasar y veis muchas demostraciones con el juego. Si no lo habéis visto nunca, es interesante ver la inversión sensorial de esto. ¿Algo que me queréis comentar? ¿Alguna duda sobre las posiciones de caso? Terapia de aceptación y compromiso tiene un complejo teórico importante. El máster lo revisamos en profundidad para poder entender cada uno de estos conceptos que os sigo presentando. Quería que tuvierais una visión general de cuál es la propuesta de terapia de aceptación y compromiso y pues, estaremos con más detenimiento y con más profundidad. Pero que también veáis un poco el cambio del trabajo de terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, a otros modelos como el modelo cognitivo conductual, que lo resolvería de una manera distinta al modelo que se presenta. ¿Sí?